Una vez más, gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en esta tarde. Yo sé que el día es largo, después de la comida nos da sueño y es difícil mantener la atención, pero gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta tarde, y los que están viendo por el internet, gracias por entonar estas lecciones y así juntos estudiar la palabra de Dios y ver lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Estamos viviendo en un mundo donde el mundo y la sociedad en la que vivimos quiere hacer lo que ellos quieren. No quieren estructura. La sociedad quiere hacer las cosas como ellos quieren, y uno lo tiene que aceptar porque ellos lo quieren así. Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de patrón. Dios es un Dios que ha designado y ha instituido la iglesia. Y no es nomás desde ahorita. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 3 de que esto fue antes de la fundación del mundo, y como han estado enseñando nuestros hermanos, en la eternidad Dios tenía este patrón para cómo iba a establecer su iglesia. Y cada uno de nosotros somos responsables por seguir ese patrón que Dios ha establecido. La Biblia ya nos da todo. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 3 dice que Dios nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Si queremos estar bien con Dios, Él nos lo ha dado todo, tanto para esta vida como para lo espiritual. Nosotros somos responsables de sujetarnos al patrón de Dios, no Dios a nuestro patrón. Y estamos viviendo en una sociedad que quiere destruir esto, que lo ha destruido. Pero la iglesia de Cristo, como estaba predicando nuestro hermano en esta mañana, es indestructible. ¿Por qué? Porque ya está establecido. Usted y yo vamos a tener que darle cuenta a Dios de acuerdo a lo que está escrito, lo que Dios ha pedido de cada uno de nosotros. Y nosotros somos responsables de ello. En el principio, allá en Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva que no comieran del árbol del bien y del mal, y ellos comieron, en el capítulo 3 y el versículo 15, Dios empieza a proyectar ese patrón que tenía. Cuando le está dando la sentencia a la mujer y a Satanás, noten ahí en el versículo 15, dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Desde el principio Dios está proyectando de que Él le va a dar en la mera cabeza a Satanás. Y a través de las escrituras podemos ir siguiendo las escrituras, y en el Génesis capítulo 12 y el versículo 1 al 4, Dios escoge a Abraham y a su descendencia para ser su pueblo. Y podemos ver la historia del pueblo de Dios, y sabemos que llegan a ser esclavos en Egipto, y Moisés va y los saca de Egipto por medio de Dios. Y vemos que a través de este desierto Dios le da su patrón. Y empieza a darle instrucciones a Moisés, le da la ley antigua, más le da instrucciones cómo establecer el tabernáculo. Y cuando Dios le da estas instrucciones, Éxodo capítulo 25, versículo 9, dice: haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme todo lo que yo te mostré. En otras palabras, no te salgas de lo que yo te he pedido.
Éxodo capítulo 25 y versículo 40. Mira, hazlo conforme al modelo. Éxodo capítulo 26 y versículo 30. Y levantaráis el tabernáculo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Noten cómo Dios le está diciendo a Moisés: no te salgas de lo que yo te he dado. Y hermanos, nosotros también hoy en día tampoco podemos salirnos de lo que Dios nos está enseñando a través de las Escrituras. Hechos capítulo 7 y versículo 44. En el desierto nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio, como lo había ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciera según el modelo que había visto. Noten, otra vez, todos estos versículos nos están enseñando algo. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. No estamos bajo el Antiguo Testamento, pero Dios todavía quiere lo mismo. No se salgan de lo que yo les he dado. Todo tenía su propósito. Hebreos capítulo 8 y versículo 5 dice: ellos servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo: mira, otra vez, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Otra vez Dios enseñando que era importante seguir las instrucciones. ¿Por qué? Porque esto era una sombra de lo que estaba por venir. Y hermanos, y lo que estaba por venir era algo más mejor, establecido en mejores promesas. Y hermanos, cada uno de nosotros podemos confiar en ello. Y tenemos esperanza por lo que se ha establecido. Sí, otra vez, sí practicamos todo lo que Dios nos ha enseñado. Si nos salimos de esto, hermanos, amigos, no estamos bien con Dios. No se trata de alegar el uno con el otro. No se trata de decir yo estoy bien y tú estás mal. Se trata de agradar a Dios. Si Dios ha dicho, punto. No importa lo que usted piense y lo que yo piense. Es lo que Dios ha instituido. Y tenemos que dar cuenta de esto. Todo lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento era un patrón para establecer su modelo para lo que estaba por venir. Era figura y sombra, y ellos tenían que servir a Dios de esta manera. Usted y yo sabemos al leer el Antiguo Testamento, cuando se salían fuera de las cosas de Dios, era muerte al instante. Gracias a Dios, usted y yo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no es así. Pero sí nos espera un día. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Está decretado de que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y hermanos, usted y yo vamos a ser juzgados por lo que dicen las Escrituras. Y nos vamos a querer defender con que mi padre me enseñó de esta manera, pero yo me siento de que yo hice la voluntad tuya. Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, otra vez, ahorita es cuando usted y yo tenemos que asegurarnos y hacer todo conforme al patrón de Dios. Porque Dios desde el principio tenía este plan y estableció su modelo. Y ahora usted y yo
somos parte de lo que estaba por venir. Y gracias a Dios por ello. Porque si no, usted y yo no tuviéramos esperanzas. Dios venía proyectando este patrón para que su pueblo le sirviera como Él quería. El pueblo de Dios, ustedes saben que a través del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era rebelde. Así como en los tiempos de hoy somos rebeldes. No ha cambiado la cosa. No queremos sujetarnos a las cosas de Dios, pero es necesario. Dios les pedía de las primicias. Cuando iban a hacer un sacrificio o un holocausto a Dios, Dios quería de las primicias. Otra vez Dios les estaba enseñando algo. Dios tenía un patrón y le estaba enseñando a ellos de que Él demandaba de las primicias. No se salgan de esto. Éxodo capítulo 23 y versículo 19, Levíticos capítulo 2 y el versículo 14. ¿Se acuerdan de David cuando Ornán le quería dar unos bueyes para hacer sacrificio? ¿Qué dijo David? Gracias, brother. Gracias por esto. No. David le dijo: yo no le voy a ofrecer a Dios nada que no me ha costado. Me tiene que costar. Y hermanos, así debemos de ser usted y yo, porque así nos ha enseñado Dios a través de su patrón, de dar de las primicias a Dios. Lo ha venido enseñando desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Ya sabemos cómo era el pueblo de Dios. Eran injustos para con Dios. En Malaquías capítulo 1, del versículo 6 al 9, esta gente querían estar bien con Dios, porque si no, no hubieran hecho el esfuerzo. Pero hicieron un poquito de esfuerzo. Agarraban animales cojos, ciegos, y se los ofrecían a Dios, pensando que eso iba a agradar a Dios. Y Dios les dice: me están robando. Dice: yo deseo y yo merezco la honra de ustedes. Dice: ofrezcan eso al gobernador, a ver si se los acepta. Y vemos lo mismo en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 9. Me están robando todavía. Y hermanos, el ser humano no sale de esto. Seguimos queriendo hacer de las nuestras. Pero Dios ya nos ha enseñado. Dios ya nos ha dado un patrón de cómo hacer las cosas. Dios nos dio de sus primicias y espera lo mismo de nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no dio a un hijo cojo o de muchos hijos. Dios dio su Hijo, el primogénito, por usted y por mí. Y Dios demanda lo mismo de nosotros. Santiago capítulo 1 y versículo 18. Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuéramos sus primicias, primicia de sus escrituras. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña y nos viene enseñando que todo es mejor por medio del patrón de Dios y su modelo. Hebreos capítulo 6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor,
por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 6, el que también nos hizo suficientes, dice, como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Esto es lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado vida a través de su espíritu, ya no de la letra. En Hebreos vemos de que si el primer pacto fuera sido sin defecto, no hubiera lugar para el segundo. Hebreos capítulo 8 y el versículo 7. El defecto que tenía el primer pacto era de que no había perdón de pecados. Dios sobremiraba sus pecados. Dios estaba sobremirando sus pecados hasta que viniera el cumplimiento de la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Cuando llegó ese tiempo, Cristo nació de mujer, bajo la ley, y la cumplió. Y unió los que murieron bajo la antigua ley, los que murieron bajo la nueva ley, hasta esta fecha, para ser hijos de Dios. Y hermanos, esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Cuando Cristo viene al mundo, Cristo viene cumpliendo lo que Dios le dijo que hiciera. Cristo vino a derramar su sangre, no sangre de macho cabrío, era sangre del Hijo de Dios, sangre mejor que los machos cabríos. Cristo sabía lo que era tener que seguir las instrucciones de Dios. En Juan capítulo 12 y versículo 48 y el versículo 50, Cristo está diciendo ahí: el que me rechaza y no guarda estos mandamientos no puede tener vida eterna. Dice, yo por eso no le he cambiado nada. En el versículo 50, yo no le he cambiado nada porque tu vida eterna depende de ello. Y hermanos, todavía nuestra vida eterna depende de cumplir con lo que Cristo nos ha enseñado. En Mateo capítulo 16 y versículo 13 en adelante, Cristo les hace una pregunta a sus apóstoles. Y le dice, ¿quién dicen que a los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y Cristo les dice, ¿y vosotros quién dice que soy? Pedro dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, Cristo les estaba enseñando la importancia a sus apóstoles, lo que Él estaba por hacer. Hermanos, Cristo iba a establecer su iglesia, y dependía de que la gente sabía quién era Cristo. Por eso les pregunta, ¿quién dice que la gente, quién soy? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros los profetas, Jeremías. Esta gente están como las personas de hoy. Esta gente pensaban y decían que Cristo era una de estas personas porque hacían cosas parecidas. Pero no porque son parecidas es la verdad. Hoy en día hay tristeza
hermanos, cuando algunos hermanos dicen, fui a tal iglesia, que es una denominación, y hacen las cosas así parecidas como las que hace la iglesia. Hermanos, no nos podemos confiar en algo que parece. ¿Está dispuesto usted a confiar de su alma en algo que parece? En el día del juicio, cuando ya está sellado su destino eterno. Cristo por eso les preguntaba a sus apóstoles, la gente, ¿quién dicen quién soy? Y no nomás se detiene Cristo ahí, sino que les pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen quién soy? Pedro responde y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esto era importante y sigue siendo importante. Cristo estaba por mandar a estos hombres a establecer su iglesia. Y tenía que ser establecida bajo cosas mejores sobre quién era Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo se iba a establecer la iglesia si estos hombres no sabían de lo que estaban predicando? En Mateo capítulo 28 y versículo 18 en adelante, Cristo dice, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. Hermanos, otra vez, Cristo les está diciendo, hagan las cosas y enseñen lo que yo os he enseñado. ¿Cuál era el beneficio de esto? Bueno, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el privilegio. Si no hacemos lo que Cristo ha mandado, hay que preguntarnos, ¿está Cristo con nosotros? ¿Está Dios con nosotros? Se pone seria la cosa. En Juan capítulo 17, Cristo está orando por los apóstoles. Y no solamente por ellos, sino también por nosotros. Juan capítulo 17, dice ahí el versículo 15 en adelante. Dice, te ruego que no los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, noten, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, dice, para que ellos también sean santificados, noten otra vez, en la verdad. Mas os ruego, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, ahí vamos incluidos usted y yo. Pero hermanos, nosotros también necesitamos seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos que enseñar a que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y tenemos una gran tarea. Para eso fuimos escogidos. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Hermanos, de esto depende el patrón de Dios. Si usted está aquí hoy en esta tarde o está viendo por el internet, ¿cuál es el patrón que está siguiendo usted? Tiene que ser la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente por la palabra de Dios podemos ser santificados. Si no somos santificados, no tenemos esperanza. Es por eso que Cristo le estaba enseñando a sus apóstoles y haciendo la pregunta, ¿quién soy? Si a usted le preguntan esta tarde y no es bautizado, ¿quién es Cristo para usted? Si usted cree y dice que es el Hijo de Dios, tiene una decisión que hacer. Tiene una decisión que hacer en cuanto a lo que usted está confesando. Porque si usted está confesando que es el Hijo de Dios y usted no se está arrepintiendo por sus pecados, sigue en sus pecados. Tiene que confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y de ahí en adelante llevar una vida recta delante de Dios. Hermanos, usted y yo vamos a ser responsables por esto. Dios nos demostró su amor a usted y a mí, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, amigos, nosotros tenemos que hacer una decisión hoy en este día. Sabemos que Dios sí es un Dios de patrón. Y el patrón de Dios es muy claro. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. En esta mañana nuestro hermano Jesse nos enseñó de que la salvación está en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está su sangre. Si estamos en un cuerpo que no es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia, Efesios capítulo 1 y versículo 21 y 22. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Si no hemos sido bautizados en su cuerpo, hermanos, la Biblia misma nos está enseñando. No podemos contar con la salvación. En esta tarde, si usted está aquí y no ha sido bautizado o bautizada, otra vez hay una decisión que hacer. ¿Cómo está usted en esta tarde? Si usted ya está bautizado y no está viviendo como debe, otra vez tenemos que arrepentirnos. Primero de Juan capítulo 1 y versículo 9 dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nos confesamos delante de Él. En esta tarde extiende una invitación. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es lo que debemos de desear usted y yo para con nuestros prójimos. Por amor a Dios y por amor a Cristo y por amor a nuestros prójimos. Usted y yo debemos de anunciar la verdad tal y como Dios nos lo dio, por medio del patrón y el modelo que Él ha instituido. Vamos a estar de pie y vamos a hacer la invitación. Si usted no ha sido bautizado o se ha apartado de las cosas de Dios, regresa, pide las oraciones de la congregación y juntos hay que seguir adelante, firmes en las cosas de Dios. Pero si usted no es bautizado, necesita empezar
Si cree en Cristo, confiesa que Él es el Hijo de Dios, sea bautizado para el perdón de sus pecados y juntos vamos a seguir firmes en las cosas de Él. Vamos a estar de pie y vamos a entonar un himno que tiene seleccionado nuestro hermano.